Pues muy bien, bienvenidos sean todos a estas esperadas sesiones, a esta esperada sesión con la doctora Shulamit Goldsmith. El día de hoy, la doctora nos platicará cómo perdimos Texas. Shulamit, bienvenida. Buenas tardes, gracias Alberto, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por estar aquí. Espero que todos y todas estemos bien de salud, cuidándonos mucho y esperando que esta situación se vaya resolviendo poco a poco, satisfactoriamente. Pues como dijo Alberto, voy a hablar de un tema que es complicado, complejo, doloroso para todos los mexicanos. Por eso el título de la plática se llama ¿Cómo perdimos Texas? Porque estoy segura que todos como mexicanos seguimos sintiendo esa herida ya casi 200 años, menos 3 lustros más o menos, pero casi 200 años que se perdió, que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, empezando por Texas. Estoy segura que sigue lastimando y sigue levantando un rencor, primero contra Santana, de quien se dice que vendió Texas, y contra los Estados Unidos que le abrieron las puertas a esta adquisición. Pues bueno, antes que otra cosa, quiero decirles que esto es un mito. Esto es una falsedad histórica. Santana no vendió Texas. Texas se perdió. Texas decidió irse por voluntad propia, ahora explicaré. Y lo digo no porque tenga yo nada que defenderle al general Santana, Antonio López de Santana, porque fue un pésimo político, un pésimo general, nefasto personaje en la historia de México, pero él no vendió Texas. Y aquí voy a iniciar esta explicación que adelanto, es un poco compleja, nos lleva de un lado para otro en el espacio geográfico y temporal que vamos a abordar. Trataré de hacerlo lo más claro posible y como dijo Alberto, si quedan dudas, con mucho gusto trataré de contestarlas al final. Empezamos remontándonos a la época, al inicio del siglo XIX, cuando México está luchando por su independencia y cuando los Estados Unidos, que ya tienen unos años de república independiente, están creciendo. Aquí es muy triste reconocer que mientras ellos iban creciendo positivamente, México se va a ver frente a una serie de políticos y económicos y sociales. 1819-20, la política abiertamente expansionista de los Estados Unidos, lo cual no lo se dice de ninguna manera peyorativamente, ellos llegan a la historia con su política de expansión abiertamente, compran territorios, habían comprado a España la Florida, después van a comprar la Luisiana, que había sido francesa, pero que por sus problemas de deudas, Francia se lo vende a España. Y aquí es donde empieza esta situación. Muchos colonos, muchos ciudadanos que habían sido novohispanos en este territorio de la Luisiana, de repente se encuentran con que ya no son súbditos de la corona española, sino son ciudadanos norteamericanos. Esto es un poco paradójico porque hoy
la gente lucha por tener la ciudadanía norteamericana, pero en aquel entonces aquellos pobladores de esta región de Luisiana y otros territorios adyacentes no quieren ser norteamericanos, ellos quieren seguir siendo súbditos de la corona española, se dirigen al rey de España, quien mediante un tratado con su ministro Adams, ministro Onís y el ministro norteamericano Adams, se va a hacer el famoso tratado Adams-Onís para que familias de Luisiana, familias españolas, europeas, católicas, se puedan trasladar a territorio mexicano. Este tratado que se lleva a cabo durante la época que todavía éramos Nueva España, se va a ratificar, va a ser ratificado, confirmado por el gobierno independiente, y entonces esta migración va a ser admitida y va a ser generosamente repartida. ¿Por qué digo generosamente? Porque cuando se dan estas concesiones de tierras en el territorio de Texas, se va a hacer con la mano abierta. Por cada pater familias se van a dar 640 acres, la mitad, o sea, 320 acres, son para la esposa, 100 por cada hijo, 80 por cada esclavo, y tomemos en cuenta lo de los esclavos porque es bien importante en este tema. O sea que familias numerosas como eran entonces van a recibir una enorme cantidad de tierras. Aquí, como les digo, lo de los esclavos es importante porque México ya desde su momento de nacimiento independiente había erradicado, había abolido la esclavitud. Si bien se dice que sí, y se dice correctamente que Lincoln es quien va a abolir la esclavitud en los Estados Unidos alrededor de 1860, México ya había abolido la esclavitud desde el padre Hidalgo, posteriormente Vicente Guerrero, o sea que esto va a ser una de las causas que van a ser parte del conflicto posterior. Pero les digo, entonces, Texas es el territorio al que van a llegar muchas familias que ya no quieren ser norteamericanas. ¿Qué es Texas? Texas es un territorio enorme, del tamaño de Francia, pero desolado, inhóspito, pantanoso, estéril. No sabíamos la riqueza que ahí se encontraba, no se conocía, incomunicado, tan dejado que ni siquiera tenía el carácter de ser Estado. Era un territorio adjudicado al Estado de Coahuila, el cual no le daba ninguna representatividad política, el cual no le daba permisos para trabajo, no hacía ninguna obra a favor del territorio, no le daba presupuesto, etcétera, etcétera. Por eso se entiende que, como dijo un periodista norteamericano de aquella época, poco interés tiene México en este territorio que lo está regalando. Y sí, porque si hacemos las cuentas, un acre son aproximadamente 4,500 metros. Así que echen lápiz y 4,500 metros por más o menos 1,000 que le toque por familia pequeña, pues ya son un montonal de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados que le va a tocar a las familias novohispanas, a las 300 familias novohispanas que la corona española y luego el gobierno mexicano le dan a todo aquel que quiera venir a poblar estas tierras.
La condición que pone la corona y después el gobierno mexicano es que sean idealmente familias europeas o familias de origen español y absolutamente de religión católica. Esta condición nunca, desde el principio, nunca se cumplió. Si están regalando la tierra de esa manera, por más inhóspita que sea, pues ahora sí, como decimos, regaladas hasta puñaladas, ¿verdad? Pues entonces vienen las familias, no solo las novohispanas, sino muchos norteamericanos, sajones, protestantes, que van a ocupar la tierra de Texas. Aquí es importante, como les decía yo, la cuestión de los esclavos. Para muchos esto va a ser un defecto, porque acuérdense que en esas zonas el cultivo del algodón, que es tan terrible que solo el trabajo esclavista lo podía llevar a cabo, es terrible trabajo, la caña, actividades muy difíciles de llevar a cabo, y esto en el momento que el esclavo entraba a territorio mexicano, por ley era liberado. En la realidad no sucedió así. Mientras con esta migración hacia Texas, que empieza a poblar poco a poco, empiezan los problemas. El gobierno de Coahuila, el gobierno estatal que lo tiene en su mano al territorio de Texas, no le va a otorgar permisos, ya lo dije, no le va a otorgar presupuesto, y el espíritu empresarial de todos estos protestantes norteamericanos, anglosajones, muchos especuladores, claro, me regalan la tierra, pues ¿qué me impide en este lugar, en este territorio alejado de la mano de Dios y alejado del centro? ¿Qué me impide especular con esta tierra? Y se va a poblar, como les digo, de anglosajones. No lo digo en sentido que haya sido dañino, pero para explicar por qué se van dando los pasos para que Texas se separe. ¿Por qué? Sabemos que la ética protestante promueve el trabajo. El trabajo, como dice en la ética, fecundo y creador. O sea, el destino, la ética protestante habla del business, ¿sí? La business, estar ocupado, hacer negocio. Si analizamos la palabra negocio, es negar el ocio, o sea, ponte a trabajar. Y los colonos tejanos se pusieron a trabajar y poco a poco van a establecer rutas de trabajo con troncos de árboles, la explotación de la madera muy racional a través de los ríos, como les dije, los cultivos de algodón, el cultivo de la caña, en fin, que Texas empieza a prosperar. Aquí hago un apartado, porque el tema de hoy vamos a estar brincando de un espacio al otro. Mientras Texas está progresando, la política, la economía de la República Mexicana está en caos. México, como ya lo vimos en pláticas pasadas, le cuesta mucho trabajo encontrar el camino correcto. Ya vimos que desde su nacimiento se debate entre si ser monarquía, ser república. Finalmente se decide por la república. No sabemos si debe ser federalista, si debe de ser centralista. Esto en su contexto es comprensible, pero visto desde el panorama de Texas, entendemos por qué estos colonos empiezan a tener un enorme descontento, tanto hacia el gobierno de su estado que lo controla, o sea, Coahuila,
y con el gobierno que ellos piensan que es federal. Y cuando digo que ellos piensan es porque no había comunicaciones, una carta tardaba 6 meses en llegar. Entonces, una de las familias fundadoras, la familia del señor Moisés Austin, como se llama la capital actual de Texas, su hijo Esteban Austin, se convierten como en los líderes de estos colonos tejanos y deciden que se va a hacer una convención para buscar la independencia de Texas. Pero antes, dicen los señores Austin, vamos a hablar con el gobierno federal para que solucione nuestros problemas y quizá no tengamos que cercenarnos de la nación mexicana. Acuérdense que todo este movimiento era por querer seguir siendo mexicanos o novohispanos. Entonces viaja el señor Esteban Austin en un viaje largo y problemático hasta la Ciudad de México a entrevistarse, una cita que tenía con el gobierno federal. Pero en el trayecto, en el tiempo que va a transcurrir, el gobierno, y aquí tenemos a Santana atrás, ha emitido unas leyes que van a convertir a México en un estado centralista, con gobierno centralista, con todo lo que eso significa. Desde entonces seguimos tratando de establecer un federalismo. Llega Austin al centro de la República y no encuentra con quién hablar. Hay libros, hay estudios sobre el periplo de este señor Austin, tratando de encontrar con quién entrevistarse para solucionar el problema de Texas. No encuentra con quién. Encima de todo, que se encuentra que es un estado, un país centralista, le toca una epidemia de cólera, de la que ya también hablé en los inicios de estas pláticas. Total que es un caos y Austin decide regresar, pero manda una misiva, con lo que les digo que tarda, diciendo: señores tejanos, adelante con nuestra convención, adelante con nuestro propósito de formar una república independiente, porque aquí no hay con quién hablar. Así como adyacente esta información, la carta del señor Austin es interceptada, él se va a ver recluido en una prisión, después liberado, pero eso para nuestro tema es irrelevante. Lo que es importante es decir que cuando Austin llega a Texas de regreso, ya encuentra muy organizada la convención republicana independentista. ¿Y quién va a estar al cargo? El señor Sam Houston, el general Sam Houston, que es general para entonces, y que va a proclamar no él como presidente, sino un señor Butler, tejano, y un señor Lorenzo de Zavala, un traidor mexicano, traidor por otras situaciones, como presidente y vicepresidente de la República de Texas. O sea, que de un día para otro, este territorio, por su propia voluntad o por la voluntad de una mayoría, se convierte ya no en territorio mexicano, sino en un territorio independiente que se va a llamar la República Independiente de Texas. Ahora, no va a ser así de fácil. Dentro del propio territorio tejano se van a agitar 3 tendencias. Una tendencia que se llamó federalista, o sea, aquellos que quieren continuar siendo parte de México cuando México vuelva a ser federalista. El grupo de
los republicanos independentistas, o sea, soy una república de Texas totalmente independiente, y el grupo anexionista. En un primer momento, estos dos, el anexionista y el independentista, la palabra lo dice todo, están como en paridad. El que es totalmente minoritario era el grupo constituido de los mexicanos que quieren volver a ser México cuando este sea federalista. Aquí, obvio, la mayor parte de la población para entonces, ya desde 10 años atrás, la población era mayoritariamente anglosajona. ¿Qué va a hacer esta porción, esta facción anexionista? Tocan la puerta de los Estados Unidos, que se era sabido que los Estados Unidos tenían un enorme interés en este territorio. No les había dicho, les digo ahora, que desde que México buscaba su independencia y los Estados Unidos le ofrecen ayuda a los de la independencia mexicana, muestran interés en comprar Texas por $5 millones. No se vendió y se perdió y se perdieron los $5 millones. Pero aquí este grupo anexionista toca la puerta de los Estados Unidos para solicitar ser un estado más de la Unión Americana. En ese momento, la política norteamericana está en el umbral de su conflicto norte-sur. Todos sabemos lo que esto significa. Los estados esclavistas del sur contra los estados industrializados del norte, que finalmente, un par de décadas después, los va a llevar a su propia guerra civil, a su guerra de secesión. Así que en este momento, cuando Texas solicita la entrada a los Estados Unidos para ser un estado de los Estados Unidos, el presidente en turno le dice no. Esto va a ser muy grave también para los Estados Unidos, pero es que el Congreso estaba muy a favor de los estados del norte. Y piensa con toda razón, si en este momento entra este enorme territorio a engrosar las filas de los estados esclavistas, pues los del norte se van a ver en desventaja. Y eso en ese momento el Congreso y el presidente en turno no lo aceptan. Pero, y aquí volvemos a dar un brinco en el espacio geográfico. Santana toma la fundación de la República Tejana como una agresión. Olvidaba decirles que el presidente de los Estados Unidos, al rechazar la petición de los tejanos, argumenta diplomáticamente que sería un acto de agresión en contra de México. Bueno, se agradeció en el momento, pero la realidad era otra, es la que les digo, no convenía a la política interna de los Estados Unidos. Pero Santana, descalificado como estaba como político, toma las armas como lo hizo 1 y 10 veces. Ante cualquier provocación, declara la guerra a la República de Texas. No confundir con otro momento posterior en que también este Santana nefasto va a declarar la guerra a los Estados Unidos, que va a ser unos años más, una década más adelante. Entonces, ya para 1836, cuando se declaró independiente y se declaró fundada la República de Texas, que casualmente Francia la reconoce, Inglaterra la reconoce,
España, que apenas acababa de reconocer la independencia de México, reconocen todos la República de Texas. Santana declara la guerra a la República de Texas. Aquí tengo que hablar un minuto de Santana. Santana, como les dije, si bien no le podemos colgar, como se le ha colgado siempre, que vendió Texas, porque ya estamos viendo que Texas se separa voluntariamente, sí podemos decir que fue un personaje nefasto en la historia de México del siglo XIX, tanto desde el punto de vista político, personal y sobre todo como un militar. Santana, que fue, como les dije, un pésimo estratega, tenía una cualidad, tenía un enorme poder de convocatoria. Cuando él decía, necesitamos armar tropas para ir a combatir esta pérdida de territorio mexicano, tenía un gran poder de convocatoria y de un día para otro miles de soldados, entre comillas soldados, grandes cantidades de pueblo, digamos, se le unían. Porque hay que recordar que no había trabajo, que el campo estaba arruinado y que la guerra era una salida a la vida diaria de muchos hombres. Además de que empieza y se va a continuar por mucho tiempo más esta práctica que se llama la leva, que ustedes sabrán lo que era la leva. La leva era un reclutamiento forzado, forzoso de los hombres en edad militar. Por ejemplo, un domingo en un pueblo X, está la gente en la misa. Llega la soldadesca al mando, en esta ocasión, digamos, de Santana, cierran las puertas de la iglesia, dejan salir mujeres y niños y todo hombre que está ahí adentro debe entrar a filas de la tropa de Santana. Esto, como ustedes comprenderán, no va a ser un ejército formado, ni está bien armado, ni bien alimentado, ni bien entrenado. Y pues así fue la guerra contra la República de Texas. ¿Qué podíamos esperar de este ejército escuálido, mal organizado, repito, mal armado, mal alimentado, contra el ejército que ya se ha formado con apoyo de los Estados Unidos en Texas? Sí le corresponde la gloria y la vergüenza a Santana de que gana algunas batallas muy importantes contra este general Sam Houston, como por ejemplo, lo que todos sabemos, el Álamo. El Álamo es una fortaleza que se ve asaltado por las tropas de Santana. Santana triunfa, los tejanos sacan la bandera blanca indicando una rendición. ¿Y qué hace Santana? Los fusila a todos. Esto le va a ganar pues una animadversión terrible por parte de los tejanos y de los Estados Unidos. No hay que acordarnos más que Remember the Alamo, que sigue siendo hoy en chiste, pero un grito como de venganza, Remember the Alamo. Y que poco tiempo después, en otra batalla, en la de San Jacinto, Sam Houston lo va a vencer porque, como les digo, Santana era terrible estratega. No voy a entrar en las campañas militares porque eso es muy complicado. Pero les digo, Santana llevaba sus tropas hambrientas y escuálidas de un lado para otro sin ninguna lógica militar. Y en una de esas, las tropas de Sam Houston los agarran durmiendo y acaban con ellos.
van a apresar a Santana, lo van a juzgar, él firma tratados que se han considerado como de traición y en fin, por ese momento la guerra con la República de Texas se va a ver solucionada. Más adelante, esta república durante 9 años se va a manejar como una república independiente. Siguen trabajando los anexionistas, los que buscan la entrada a los Estados Unidos. Y lo van a lograr conforme va a ir cambiando la política interna de los Estados Unidos. El equilibrio entre senadores más proclives al norte o más proclives al sur va a cambiar. Y para 1845, para fines de 1845, lo que el presidente Van Buren en 36 no hizo, lo va a hacer el presidente Tyler, pero ni nos acordemos de Tyler, el presidente Polk en 1845 abre las puertas de la Unión Americana para que Texas pase a ser el estado número 28. A Polk, si ustedes quieren saber quiénes fueron importantes en la guerra de Texas y en la anexión, pues nomás hay que ver los nombres de las calles en las ciudades de Texas y Polk está en las principales avenidas. El presidente Polk se anota un enorme triunfo político al haber aceptado a Texas. A Polk se le abre también los ojos, porque si nosotros vemos el mapita que nos mandó la Keile para difundir esta plática, vemos la enorme porción de territorio, no solo Texas, que se va a perder. ¿Por qué? Porque en el momento en que México advierte, se da cuenta que los Estados Unidos ahora sí, abierta y francamente aceptan a Texas como un estado más, esto sí es una declaración de guerra al Estado mexicano. Y eso sería otro tema, se va a iniciar la guerra contra los Estados Unidos, que va a iniciar poco después, estoy diciendo que en 1845 es la anexión, de 46 a 48 se va a llevar a cabo la guerra México-Estados Unidos. En 1848, después de, como les digo, correspondería a otra plática esta guerra, cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, México tiene que ceder más de la mitad de su territorio, que era lo que desde un principio la idea anexionista de los Estados Unidos había tenido en mente. Aquí nos podríamos preguntar, ¿qué pasa con Santana en el momento en que como les digo, es capturado por los tejanos, es restituido o regresado al gobierno mexicano totalmente desprestigiado, pero se avecina, fíjense, 1836, se avecina la guerra de los pasteles, o sea, la invasión, la primera invasión francesa a territorio mexicano, que va a ser en el 38. O sea, que apenas estamos reponiendo el país de la separación de Texas, de las derrotas militares de este hombre Santana en el territorio allá al norte tejano, y de mientras, sin razón, vamos a hacer
requeridos para una guerra, vamos a ser víctimas de una intervención, la primera intervención francesa, la que en la historia se conoce como la Guerra de los Pasteles, pero solo se le conoce así para distinguirla de la segunda invasión de la que ya hablamos cuando hablamos de Maximiliano. Pues entonces aquí tenemos que para 1845, cuando Texas se separa y es anexionada a la nación americana, aquí sí, México, ya no solo Santana, México, Santana andaba por allá por su tierra veracruzana, como hacía constantemente, es requerido nuevamente Santana para ir a luchar contra los Estados Unidos. No tengo que decirles, ¿verdad?, cuál fue el resultado, cuál fue el periplo de estas pobres tropas mexicanas dirigiéndose hacia el norte para recuperar lo que era México. No solo no se recuperó, sino que a la hora de firmar la paz, en un primer momento se sientan los mexicanos a pactar la paz con los Estados Unidos. Cuando se dan cuenta de lo que los Estados Unidos están exigiendo, dicen, no, regresamos a la guerra. 2 meses después hay necesidad de terminar la guerra en una derrota total y con una pérdida que nos representó más de la mitad del territorio que teníamos. Pues esa es la triste historia. Como les digo, el propósito es básicamente conocer hasta donde es posible la verdad histórica, la verdad que nos dice que no es cierto que Santana, el general Santana, en toda su negatividad, él no fue quien vendió Texas. Texas se perdió por la mala situación del país en general, el caos político que nos acompañó durante toda la primera mitad del siglo XIX, de la que ya hablamos, por cierto, de la falta de dirección hacia dónde vamos, la falta de presupuesto, la falta de un ejército armado en el sentido de que estuviera estructurado, ni que hablar que de armas tampoco, porque aquí voy a emitir otra opinión. Cuando México va, cuando Santana y sus tropas, como se las pinto, quieren luchar por México después del 45, ya los generales norteamericanos, el general Zacharias Taylor, Scott Winfield y todos esos ya eran egresados de la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. Así que bueno, allí sí se adapta la expresión de ponerse a las patadas con Sansón. No hubo manera. Y entonces todo esto repercutió en la pérdida del territorio. Entiendo que fue una situación muy errática, muy complicada. No sé si la explicación quedó un poco menos errática. Y me gustaría, si alguien tiene preguntas, estoy con mucho gusto dispuesto a contestar las que pueda. Gracias. Alberto. Sí, aquí estoy, Shulamit. Nos preguntan si puedes, por favor, explicar un poco la diferencia de centralismo y federalismo. Sí. Mira, México cuando nace busca ser una república democrática, representativa, federal. Hoy, 2020, seguimos luchando por un federalismo. ¿Qué quiere decir un federalismo? Que hay un poder
central, federal, que va a tener leyes que conciernen a todo el país. Para empezar, las cuestiones de relaciones exteriores, la ciudadanía, la educación. Pero cada estado que es federal tiene poder de manejar sus propios recursos, esto es muy importante. No llega todo al gobierno central y después reparte, sino que cada entidad federativa tiene su propio presupuesto que lo va a repartir a la manera como le convenga. Este es un anhelo que se tuvo durante todo el siglo XIX, que no se aceptaba porque decían, no estamos preparados para el federalismo. Si de por sí el país se nos está cayendo a pedazos, como fue Texas. Tengo que platicar en otra ocasión cómo Yucatán también busca separarse, nuestro amado Yucatán busca separarse de la República Mexicana. Zacatecas, que es un estado también muy extenso, había buscado separarse. Entonces el país se está desmoronando. Los centralistas dicen, si les damos el poder federativo, con más razón se van a ir separando. Tenemos que tener, como tuvo la colonia, como tuvo la corona española, un poder central. Eso pudo haber sido durante los 300 años de la colonia. Para el siglo XIX, que el mundo ya respira otro aire de mayores libertades, el federalismo es lo que se impone, lo que se debe imponer. Básicamente es eso, un poder central que maneje todo, a un poder federal que maneja lo que es totalmente generalizado para todo el país y para toda la población, pero que cada entidad es federativa y puede manejarse de una manera un poco más independiente. Eso sería lo que puedo decir sobre federalismo y centralismo. Y esta es una cuestión que costó muchísimas guerras internas en el siglo XIX mexicano. Y que ambos tenían su razón de ser. Sabemos, por lo que somos hoy, que triunfó el federalismo. Sobre todo a partir de las leyes de reforma, se va a enfatizar lo federativo de nuestro país y así hemos seguido. Si nos ponemos a analizar la absoluta realidad, pues estamos tratando de ser una república, que eso sí lo somos, independiente en ciertas medidas, aunque no en todas, federativa, ahí tratamos, ahí vamos tratando, y democrática, pues ahí vamos tratando. O sea que seguimos caminando. Espero haber contestado. Sí, Alberto. Gracias, Shulamit. Dice, interesantemente el carácter independiente del tejano existe hasta hoy. Incluso su bandera sigue siendo la de Republic of Texas. Sí, exactamente. El hecho de ser un estado tan extenso, tan poblado, creo que es el segundo después de California, le da un poder diferente a otros estados, le da una sensación de independencia mayor. Pero no olvides que Texas tiene varias banderas y se siente muy orgulloso de esta historia por la que han luchado. Dice, tenemos la bandera española, tuvimos la bandera francesa, cuando se supone que era parte de Luisiana. Tenemos la bandera de la República de Texas y ahora tenemos la bandera de los Estados Unidos. Pero sí tienes razón, Texas sigue siendo un estado que se precia de ser diferente y de ser, en la medida de lo posible, independiente. Sin embargo,
bien que se han cobijado siempre bajo las alas del águila norteamericana. Es un estado muy especial. Rosita, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, Xulamis, te quiero preguntar, cuando repartieron eso de los acres, que tanto y tanto era para la esposa, para la familia, y tanto para el esclavo, ¿quieres decir que los esclavos tenían su propio pequeño pedazo de tierra? No, de ninguna manera, Rosita. A lo que me refiero es que tampoco era que la esposa, estamos hablando del siglo XIX, que la esposa tuviera las 320 acres que le tocaban. No, al pater familia le toca 640 para él, le toca 320 para él de su esposa, le tocan 100 para cada hijo que eventualmente podrán ser para el hijo, y tiene los 80 para el esclavo, no para el esclavo, sino por poseer esclavo. Y como les digo, esta va a ser una cuestión importantísima, porque como el esclavo en México, si quería luchar, tenía la ley de su parte, porque en México no existía la esclavitud, pero pues no lo sabían o no lo pelearon, y muchos tejanos tuvieron, porque así fue, por los cultivos, como les digo, la propiedad. De ninguna manera significa, y qué bueno que lo preguntes porque quizá no quedó claro, esos 80 por esclavo no pertenecían al esclavo, pertenecían al terrateniente que recibía, y dependiendo del tamaño de su familia, así era. Entonces, como les dije, si hacemos una multiplicación, podemos ver la cantidad de acres que recibía, lo que representa eso en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados. Y así se hicieron los enormes latifundios que fueron posibles en un territorio tan enorme como Texas. Pero la pregunta es no. La respuesta es no a tu pregunta, Rosita. Las 80 acres no pertenecen al esclavo, pertenecen al dueño del esclavo, que si tiene esclavos, lo recibe. ¿Sí? ¿Me hice clara? ¿Quedó claro? Sí, Xulamis, ahora te quiero preguntar otra cosa que ya no tiene que ver con eso. ¿Es cierto que algunos judíos, huyendo de la Inquisición, fueron a establecerse a Texas, huyendo de la Inquisición, y adquirieron tierra y fueron terratenientes? De ninguna manera. Mira, esto, lo que me estás preguntando específicamente, no lo he estudiado, pero te puedo decir por lógica. Estamos hablando cuando es la gente que huye de la Inquisición, es el siglo XVI, el siglo XVII, y Texas ni existía. Era, como les digo, creían que era parte de Luisiana, aunque y era un territorio dominado por, no dominado, pero sí constantemente asaltado por tribus pieles rojas. La palabra Texas viene de los indios pieles rojas que existían por esa zona. Yo no tengo ninguna referencia y no veo lógico pensar que judíos que huyeran de la Inquisición en el siglo XVI, en el siglo XV y luego en el XVI o aún en el 17 fueran a dar a Texas. De ninguna manera. Xulamis, te lo digo porque en San Diego, lindando con Tijuana, sí hubo judíos. Yo leí una revista en inglés cuando tenía ahí, que varios judíos estaban en los límites entre San Diego y Tijuana, huyendo de la Inquisición, y se hicieron terratenientes. Sí, ahí puede ser, allí sí ya lo admito, porque Tijuana y esa zona era territorio novohispano, como te digo, y como tal pudieron haber llegado.
pero los que están en Texas, que eran la zona con Luisiana, no veo la posibilidad. Pero este es otro tema y nos saca del tema de hoy. Gracias, Rosita. Shulamit, tenemos otro comentario. Dice, tristemente, México independiente no solo pierde Texas, que quiere independizarse. Recuerdo que Yucatán también quiso hacerlo. Así es, así es. Miren, el caso de Yucatán se va a dar en 2 ocasiones. En este momento, en la época de Texas, pero como el problema con Texas es tan grande, no se le ha puesto mucha atención. Más adelante, por los años 60 del siglo XIX, la población, parte de la población nuevamente, los terratenientes, que eran muy fuertes en Yucatán, van a pedir una anexión a los Estados Unidos. Esto va a ser muy interesante y muy doloroso. ¿Por qué? Porque miren, una de las razones del expansionismo, del anexionismo norteamericano, es la idea del destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Los Estados Unidos son herederos de un destino otorgado por el Ser Supremo para llevar el bien a los lugares donde toque esta mano. Y cuando Yucatán pide ser parte de los Estados Unidos, el Senado norteamericano lo rechaza porque considera que la gente nativa de la península de Yucatán, que seguro no lo sabían y seguro algunos cuantos turistas lo saben, es una población heredera de la gran cultura maya, pero para ellos eran indígenas y no son sujetos para recibir el destino manifiesto. Entonces, esta moción yucateca se archiva, se pierde y no prospera. Por eso, entre broma y veras, se dice hoy la hermana República de Yucatán. Yucatán es parte de nuestro país, siguen siendo hermanos mexicanos. Estamos muy orgullosos porque son herederos, repito, de la cultura maya, pero no tuvieron para los Estados Unidos, para el Congreso de los Estados Unidos en los años 60, no tuvieron la categoría para ser admitidos como ciudadanos norteamericanos. Y allí hay un nombre, un señor que pertenece a una reputada familia mexicana de Justo Sierra. Este señor Justo Sierra O'Reilly va a ser parte de esta moción que, como les digo, finalmente fue rechazada. Rosy Chomstein, adelante. Hola, Shu. Hola. Una pregunta, mi ignorancia. ¿El general Santa Anna, general del ejército, era a la vez presidente o había presidente? ¿Y qué rol tenía él? Si es que había un presidente. Te voy a decir, como les dije en un par de momentos en esta plática, Santana es un hombre que como que corresponde, triste desgraciadamente, a la historia del siglo XIX, porque es un hombre que provocó y fue resultado del caos político que estuvo presente. Santana fungió como presidente muchas veces, se reelegía. Acuérdense lo que hemos hablado, cómo podían haber sido las elecciones en este país revuelto, en este país confuso, confundido, analfabeta en su mayor parte. Y este hombre que una y otra vez se va a elegir y a reelegir, él solo se retiraba cuando se le complicaban demasiado las cosas, se retiraba a su hacienda en Veracruz, la hacienda Manga de Clavo, que todavía está como un museo para quien le interese verla, y
aparecía y desaparecía. Lo que les dije, más desprestigiado no pudo haber estado Santana, porque una y otra vez fracasó en sus intentos políticos y en sus intentos militares. ¿Por qué? Se pregunta el historiador. ¿Por qué era constantemente reelegido? Porque era el único, como les dije, que podía reclutar una tropa. Cuando el país no tiene un ejército constituido, que un ejército constituido va a venir hasta finales del siglo con Porfirio Díaz, no tiene más que estas tropas ahí todas voloteando y sin vestido y sin armas y sin organización. Venía él y le podía reclutar a la gente. Seguramente tenía un carisma que, unido a las condiciones deplorables de la gente, hacía que pudiera tener una tropa para seguirlo. Eso como general. Como presidente, descuidó todas las posibilidades. Se religió una y otra vez también, a veces como centralista, a veces era el candidato del federalismo. Esto se los digo, pues ahorita da risa, pero fue terriblemente desgraciado para el país, ¿sí? Y así fue hasta que, para los años, a raíz de la guerra de Texas, que se pierde y que queda tan desmoralizada la población, porque a pesar de que no había todavía un sentimiento de identidad nacional, el golpe de haber perdido esa cantidad de territorio ya se resintió. Si podemos decir cuándo inicia, cuándo son las primeras semillas de identidad nacional, de orgullo nacional, lo podemos ubicar en esta pérdida de territorio. Primero Texas. Si ustedes ven el mapa, duele el alma, ¿sí? Porque ahorita ya nomás de la península, acuérdense que se quedan con la Alta California, con Colorado, con Nuevo México, con Texas, hasta el Oregón, ¿sí? Las fronteras que eran hasta el río Nueces se cambian al río Bravo. O sea, pérdida más pérdida de territorio. Como para terminar con la personalidad de Santana, algo bueno tuvo, que quedó tan desprestigiado, aunque volvió a reelegirse. Y en esta última elección centralista y en Díaz federalista, se autonombra, ya sabemos todos, como Su Alteza Serenísima. O sea, ya queda como que es el emperador, va a poder entregar el poder a quien él considere y empieza a poner unos impuestos absurdos que lo van a tirar. En el año 55, por suerte, se acaba la era santanista. Una cosa ahorita que dije impuestos, no les comenté que a más de la cesión de las miles y miles de acres que se recibieron para colonizar Texas, tuvieron una exención de impuestos de 7 años. Y también cuando expiran esos 7 años y estos colonos tienen que empezar a pagar impuestos, es cuando más se va a agitar el problema en contra del gobierno mexicano. ¿Sí, Rosy? Gracias, mil gracias, Shu. Órale. Shulamit, nos preguntan si conoces el libro El seductor de la patria de Enrique Serna. Dice, la descripción de Santana en ese libro no es tan negativa. No. Sí lo conozco, claro que lo conozco y conozco a Enrique Serna. Mira, como todo personaje histórico, tiene sus luces y sus sombras, y tiene sus simpatizadores, y tiene amigos y enemigos, por decirle. Antes de que olvide, ahorita
acaba de salir un libro que no he leído de la escritora Carmen Boullosa, que se llama Texas, y que no lo he leído porque acaba de salir, pero que podría ser interesante para quien le interese este tema. Es cierto, Santana, como les digo, ahí de repente dices, mira, qué acertado. Y por otro lado, si lo ves en un contexto general, desde el punto de vista mío, que soy historiadora de historia de México y tengo la especialidad en siglo XIX, no puede ser más que un personaje negativo. Tendría sus chispazos de genialidad militar en ciertos momentos para después terminar con unos fracasos terribles que solo llevaron a hacer de México, en el sentido militar, el hazmerreír. Nomás hay que ver, miren, a quien le interesa este tema, en la Universidad de Austin hay un archivo amplísimo, maravilloso, para quien quiera adentrarse en estos temas. Y allí vemos lo que se escribía aquí en México y lo que se escribía en los Estados Unidos y en la prensa tejana. También, durante muchas de estas presidencias de Santana, y que él se retiraba a su hacienda cuando se cansaba o cuando le gustaba, tuvo vicepresidentes importantes, ¿sí? Tuvo uno, que ahorita se me escapa el nombre, ahorita me recordaré, que fue un hombre de mucha categoría que quiso enderezar las cosas por ahí de estos años de Texas, pero que cuando regresaba Santana todo se echaba para atrás. Para mi punto de vista, es muy difícil encontrarle puntos positivos a Santana. Justamente eso me lleva a la siguiente pregunta. Shulamit dice, ¿hizo algo Santana positivo, algo para el país, aparte del himno nacional? Pues mira, nuevamente todo es cuestión de enfoques. Yo desde mi punto de vista no lo veo. El himno nacional, y ya sabemos cómo lo hizo, encerrando al pobre del compositor por el tiempo hasta que no resultara el himno, que además pues es un himno muy bello, pero que ahora está muy en cuestionamiento por los valores que pronuncia. Yo diría que si nos metemos a estudiar con pelos y señales los gobiernos de Santana, las campañas militares de Santana, la personalidad de Santana, puede ser que por ahí se encuentren algunos puntos positivos. Yo lo he estudiado muy a fondo y entre más lo estudio, menos me gusta su personalidad. Hay que reconocer que para el historiador tiene que hacer una separación de la personalidad del estudiado, ¿sí? No puedo yo decir, es que a mí Juárez me caía muy bien o Santana me cae muy mal. No se trata de eso. Se trata de ver las acciones y su repercusión, como dice la persona que me pregunta, su repercusión en la vida nacional. Y de allí vendrá o mi simpatía o mi antipatía, que además, si yo escribiera un libro sobre Santana, pues desde un principio tengo que focalizar que este es un hombre, a mi manera de ver, le pondría yo Santana el negativo. No voy a poner Santana porque me va a ser muy difícil encontrar puntos positivos. Pero Santana sigue siendo un hombre muy en la mira de los historiadores y muy en la mira del pueblo, ¿sí? Acuérdense que nos llama la atención que puso impuestos por cada ventana que tuviera mi casa. Puso impuestos a las mascotas, que no se acostumbraba como hoy, pero había gente que tenía su animal, su perro, su gato, pone un impuesto. Es decir, empezó a hacer locuras como lo de Alteza Serenísima, que es muy difícil de explicar.
A ver, vamos a ver. Tenemos aquí a Galaxy A10S. No sabemos quién sea. Puedes hablar. Mientras tanto, te digo que Rebeca Rosenthal dice muchas gracias. Muy interesante como siempre. Gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo, por favor, en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Galaxy no ha quitado No, no ha abierto su micrófono. yo creo que le está costando trabajo. Y dice, tenemos otro comentario que dice, y claro, el incidente de los niños héroes pasó en época de Santana. Sí, así es. Esa es otra historia interesantísima, ¿verdad? La de los niños héroes es en la guerra con los Estados Unidos, la guerra con los Estados Unidos que hoy se reconoce que fue, además del error inicial, que como les digo es meterse enormemente a las patadas con Sansón, sabiendo que mis patadas son tan débiles. ¿Cómo me meto a una guerra con esta potencia que cada día es más y más poderosa, con un ejército militarmente capacitado, presupuestado, armado? Fíjense, los propios generales norteamericanos, el general Zacharias Taylor, que es el primero que lleva la guerra contra México, le escribe a su gobierno y le dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, yo no puedo actuar en contra de estas tropas que están hambrientas, ¿sí? Y el gobierno de los Estados Unidos lo destituye a Taylor, no lo destituye como militar, pero lo destituye de la campaña con México y nombra al señor Winfield Scott, que ya tiene otro aproximamiento, otra disposición hacia la guerra. Así que, pues, así fue. Basha, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Mientras... Sí, ok. Bueno, adelante, Basha. sí, yo quería preguntar si sabes cuándo encontraron el petróleo en Texas. ¿Cuándo encontraron qué? Petróleo en Texas. Me supongo que para principios del 20, las primeras décadas del 20, ya empezó a ser importante el petróleo, ¿sí? Pero probablemente no lo he estudiado, Basha, ¿para qué te voy a mentir? Yo lo cubro que fue para fines del mismo 19, porque la gente en Texas y ya con el gobierno tejano empieza a buscarse de todas las maneras la prosperidad del Estado. Yo me supongo que fue para fines del 19, porque acuérdense que para el 38, cuando es la expropiación petrolera, pues ya se sabe de toda la enorme importancia que tiene el petróleo. Y sé que hay estudios sobre el petróleo en muchas partes, aquí en México, en los Estados Unidos y en otras zonas. Perdón. Sí, tú habías mencionado que cuando estaba deshabitado el territorio, cuando era todavía de Luisiana y cuando empezaron sí, entonces desarrollaron una agricultura. ¿De qué vivían? ¿De qué? Sobre todo, como te digo, fue primero empiezan con los bosques y encuentran la forma de utilizar los ríos que son caudalosos para transportar la madera y empezar a comerciar con el vecino del norte, que son los Estados Unidos. Traen, como les dije, querían comprar en un principio, compran maquinaria para despepitadoras de algodón. El algodón va a ser uno de los grandes cultivos de Texas y de todos los estados, Luisiana, por ejemplo, de todos los estados del sur, Kentucky, todos estados que vivieron
del esclavismo. No sé si ustedes han visto alguna vez en alguna película o en algún libro cómo se pizca el algodón. La pizca del algodón ahora se hace con maquinarias maravillosas modernas, Sí, pero horrible. había que arrancar del cardo de donde aparece ese algodoncito que es el algodón, una telita delgadita, pero el cardo está lleno de espinas, entonces hay que arrancarle esa telita, ese algodoncito al cardo, y solamente los esclavos que no tenían de otra podían hacer esto. La caña de azúcar. Y poco a poco va desarrollándose todo el tipo. En esa época no se sabe del petróleo. El petróleo ya viene con la era muy adelantada de la modernidad. ¿No era semidesértico? ¿Cómo? Semidesértico. Bueno, el territorio tejano, como les dije, es de la dimensión del país Francia. Así que te puedes imaginar que hay muchos tipos de clima y muchos tipos de tierra donde es un territorio ganadero. El ganado tejano es famoso. Sí. Y lo fue desde un principio, porque como les digo, la ética protestante, si ustedes algún día por curiosidad leen tanto el manifiesto, el destino manifiesto que va a regir a los Estados Unidos y la idea de la ética protestante, ahí nos podemos explicar mucho de la psicología y del comportamiento de nuestros vecinos. Muchas gracias. Órale. Shulamit, dice, la fiebre del petróleo empezó en Pensilvania en 1859. Las filtraciones de petróleo se han utilizado desde la prehistoria. Así nos dice Celia Zuckerman. Bueno, estoy segura que Celia tiene la razón. Primero porque Celia es una mujer muy estudiosa y porque su marido es un ingeniero que ha tratado con el petróleo y seguramente sabe todo eso. Nuevamente, me declaro bastante desconocedora del tema, que debería yo de conocerlo puesto que me he dedicado tanto a Texas, pero no desde el punto de vista del petróleo. Gracias, Celia. A las personas que nos están preguntando, las conferencias están grabadas en el canal, en la página de Facebook de la Keile, al igual que en el canal de YouTube de la Keile. Hay muchas personas que te agradecen mucho. Debbie agradece mucho. Fabulosa ponencia. Celia también te manda saludos. Y bueno, creo que es todo. No veo más preguntas ni comentarios. Pues muchas gracias a todos. Tuvimos un largo tiempo aquí y les agradezco mucho a todos su atención y sus preguntas, y que estén bien y cuídense mucho. Gracias, Alberto. Perdón, tenemos al parecer un último comentario. A ver si tenemos oportunidad. Este que tenía unas letras extrañas ya no abrió su micrófono, ¿verdad, Alberto? No, ya no. Ahorita dice cómo perdimos Texas, se llama esta persona. Es que nos falta un acento en el cómo. Exactamente. Pero no. ¿Quieres abrir tu micrófono, por favor? Si le dices cómo, Alberto, cómo abrirlo. Sí, bueno, hay una imagen de un micrófono que debe tener un tache, una línea que lo cruza rojo. Hay que picar ese botoncito. Ahí está. ¿Te escuchamos? Hola, hola. Pues no. No. No.
Gracias, Shulamit, que estés muy bien y que todos estén muy bien. Igualmente. Gracias, Cuídense. Alberto. Cuídense todos. Bye. Bye.